Saludos a todos y bienvenidos a la primera, bueno, en este caso la segunda clase, no sería la primera. Es la primera clase que vamos a hablar de membrana sobre su excitación, pero en cuestión del curso sería nuestra segunda clase. Posteriormente vamos a irnos deslindando del número ordinario de estas clases porque pues vamos a ver que son demasiadas y también se van a dar cuenta de que algunas de ellas pueden revisarse de forma independiente sin necesidad de que sea de forma ordenada, ¿no? Entonces, lo que vamos a visitar en esta excitabilidad de membrana es que la forma en la que se va a conectar con otros sistemas y con otros órganos y cómo se van a integrar es gracias a ella. Y de forma general, las membranas tienen una composición iónica y un potencial de membrana. ¿Esto qué quiere decir? Que todo se basa en el movimiento de las moléculas y cómo estos se van a distribuir a través de la membrana. ¿Sí? El movimiento de iones va a generar cargas entre el líquido intracelular y el extracelular y de esta forma se van a crear potenciales de membrana conocidos como pues los de membrana en reposo en este caso. Se va a impulsar una difusión electroquímica según sea necesario y también se utiliza pues sobre todo para establecer relaciones entre las células. ¿Sí? Esto es lo más importante de todo, que como tal los potenciales de membrana nos ayudan a establecer un medio de comunicación eléctrico para desarrollar pues conexiones sobre todo. Y vamos a ver que los principales mecanismos de composición iónica y de potencial de membrana se van a ver sobre todo en el sistema nervioso. Hay otras células que también son sensibles al voltaje, que son modificables con voltaje en cuanto a sus funciones, pero obviamente la más importante y la más relevante van a ser las neuronas. Entonces vamos a continuar con esto. De forma general, tenemos que la definición de potencial de membrana, antes de empezar con estas generalidades, es que es la diferencia que existe a través de una membrana plasmática convencionalmente de líquido extracelular de 0 voltios. Sin embargo, la célula adentro de la misma es más negativa respecto al líquido extracelular. Entonces, el líquido extracelular de una neurona típica, su medio interno va a tener de una carga aproximadamente de menos 70 milivoltios en reposo, o sea, su carga es negativa. Y gracias a esto vamos a tener un reposo relativamente negativo que está muy dispuesto a que llegue cualquier carga positiva. Y estas cargas positivas van a ser generadas por los potenciales de acción. Entonces, desde ahí tenemos que el interior de la célula neuronal tiene una carga negativa. Entonces tenemos que la célula tiene una selectividad al medio interno y todas estas células van a tener una composición única a favor de este ambiente. La generación del potencial de membrana se va a generar precisamente por este intercambio iónico y con esto se va a generar también una fuerza impulsora de difusión electroquímica. ¿Para qué nos sirve esto? Para mover solutos cargados de un lugar a otro. De cierta manera, el hecho de que el interior de la célula neuronal sea más negativo promueve a que las cargas positivas entren más fácilmente y viceversa. Entonces, gracias a este tipo de potenciales de membrana, podemos hacer las cosas mucho mejor. Bueno, las células lo pueden hacer. Y aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, ya lo habíamos mencionado las células nerviosas, pero ahora al establecer relaciones con otras células, tenemos que los potenciales de acción, por ejemplo, con las células musculares, tienen un intercambio de iones para liberar calcio en sus almacenes y con esto se facilita la interacción entre la actina y la miosina y por eso se da el golpe de poder. Entonces, estos potenciales de acción neuronales involucran secuencias coordinadas con el movimiento de canales iónicos, con el paso selectivo de estos a través de la membrana. Y aquí tenemos a los electrolitos, que por eso se llaman electrolitos, son eléctricamente activos y son el sodio, el calcio, el potasio, y estos van a estar intercambiándose entre el líquido intracelular y el extracelular para realizar este tipo de movimientos y generar un potencial de acción, o en este caso una acción. Entonces ya vimos que los potenciales de membrana se definen como un potencial que es la diferencia de voltaje a través de la membrana plasmática. Se considera que, ya habíamos visto, 0 es la tierra eléctrica y está en el medio extracelular. Normalmente esto se ha medido de diferentes formas, pero una muy fácil y que siempre se hace, incluso el electrocardiograma es parte de eso, es colocar un electrodo en la superficie que va a revelar el interior de las células que va a revelar el medio externo de las células y con esto vamos a inferir
el medio interno. Entonces no es tan difícil, sin embargo, al momento de medirlo, pues necesitamos instrumentos adecuados. Aquí tenemos algunos ejemplos de células que tienen potenciales de membrana. Entonces tenemos que, por ejemplo, la neurona típica tiene menos 70 milivoltios de carga. Entonces es realmente negativa. Pero sin embargo, los miocitos, los cardiomiocitos, son mucho más negativas respecto a las neuronas. Las células musculares tienen una carga de menos 55 y, por ejemplo, los hepatocitos de menos 40. Entonces esto es muy interesante al momento de realizar cambios en la membrana de estas células, porque por supuesto van a ser sensibles a los cambios de voltaje y por supuesto van a ser sensibles a la señalización neuronal. Bien, entonces a partir de esto tenemos que hay potenciales de difusión, donde vamos a tener una célula modelo, donde ustedes van a imaginarse, por ejemplo, que hay una membrana plasmática compuesta de solo lípidos y el líquido intracelular es rico en cloruro de potasio. Y con esto, para hacer el equivalente, el líquido extracelular será agua pura. Y con esto vamos a tener que hay una barrera lipídica que va a promover la mayor concentración intracelular, por supuesto, pero la barrera va a impedir que el potasio y el cloro salgan normalmente de la célula y por eso los iones se van a mantener dentro de la célula. Entonces la barrera lipídica, en este caso nuestra membrana celular, es fundamental para que estos medios se conserven. Un concepto que tenemos que tener muy en claro es que nuestra membrana es semipermeable. La membrana plasmática permite la inserción de proteínas permeables a ciertos iones. Por ejemplo, el potasio. Si hay alguna proteína integral de membrana que permite que el potasio entre, va a estar dentro de la barrera lipídica, ¿sí? O sea, va a atravesarla toda y va a ser, pues dependiendo de cómo esté cargada, ¿no? Pero puede ser necesario utilizar energía o puede ser por difusión. Entonces ahí viene el siguiente potencial, el siguiente concepto, el potencial de difusión. Entonces, dado a que los iones de calcio tienen una carga, el movimiento que va a causar esa difusión es la diferencia de cargas dentro y fuera. Entonces, esto es relativo a la proporción directa a la magnitud de la concentración. Si hay mayor carga positiva en el exterior y menor carga negativa en el interior, pues las cargas van a ir a tratar de realizar un equilibrio. Y eso es un potencial de difusión, la capacidad que tiene una membrana semipermeable de realizar difusión, de realizar un intercambio según la cantidad o en este caso la carga que existe de los dos lados. Bien, esta magnitud de potencial puede ser negativo, que pueden ser muchos milivoltios, pero por lo general no es tan relevante en cuestión de cantidad, por eso podemos ver ahí que implica realmente pocos iones. ¿Sí? O sea, es una mínima cantidad de iones la que podemos incluir en nuestro cuerpo para que haya un cambio extraordinariamente elevado en cuestiones fisiológicas. Y lo pueden ver en la práctica. Hay algunos medicamentos que se administran con 1 mililitro de concentración y afectan de manera brutal a los tejidos, sobre todo el cardíaco en este caso. Existe también un principio de electroneutralidad que se define como el número de cargas positivas en una solución y siempre se va a equilibrar con un número igual de cargas negativas. Entonces, eso es la electroneutralidad. En una solución completa, pues esto se basa, de eso se basa, ¿no? De que estén en cargas positivas y negativas en igualdad. Pero en este caso, las membranas semipermeables van en contra de esos principios de electroneutralidad, precisamente porque las células así lo requieren. Sin embargo, lo que vimos anteriormente, el potencial de difusión también se basa en que se establezcan esas difusiones según las necesidades de las células. Y esto se va a aplicar al líquido intra y extracelular según el valor que requieran tener. Por ejemplo, en este caso, las células que vimos, los hepatocitos, las células nerviosas, necesitan un potencial negativo y estas, de forma directa, van a tratar de mantener un potencial negativo con estas membranas. Lo que quiere decir que sus proteínas integrales de membrana van a estar moviendo de forma normal cargas positivas hacia afuera. ¿Sí? ¿Para qué? Para que siempre haya un equilibrio negativo en estas células. En la práctica esto se va a ver con unas cargas pues directamente diferentes entre cada célula y célula, lo que acabamos de ver. Bien, ahora llegamos a algo que se llama potencial de equilibrio. En este caso,
con el potasio, podemos ver que cuando éste atraviesa la membrana en contra de sus gradientes de concentración, o sea, una valor negativa, deja una carga negativa en forma de cloro atrás, por ejemplo. Entonces, siempre se trata de mantener un equilibrio. Si después se va a equilibrar, pues también va a dejar una carga positiva donde lo abandonó, para que estas cargas se distribuyan de forma completa. Y a esto se refiere la construcción de carga neta, que es la magnitud de las cargas que constituyen en proporción directa los números de iones que pueden entrar o salir del líquido intracelular. Y lo que veíamos anterior, el equilibrio electroquímico del potasio va a disminuir y eventualmente cuando esta atracción de las cargas negativas dentro de la célula se va a contrarrestar con el impulso para crear un gradiente de concentración. O sea, si metes cargas negativas, estas eventualmente van a jalar cargas positivas. Entonces, para eso se hacen, ¿no? Para hacer una especie de gatillo incluso. Y el potencial de equilibrio, en este caso del potasio, se va a quedar establecido y a este se le va a llamar como tal pues el potencial de equilibrio. Existe la ecuación de Nernst, la cual nos permite calcular los potenciales de equilibrio para cada uno de los electrolitos a través de la membrana. Esta es relevante solamente en el caso de que necesitemos saber como tal pues las cargas que existen. Sin embargo, en forma práctica, la ecuación de Nernst es muy poco útil en forma médica. ¿Sí? Se puede utilizar en formas de investigación, pero en forma médica es muy difícil debido a que en la mayor parte de nuestros pacientes es muy difícil que lleguemos a necesitar medir las cargas en cada uno de los medios intracelulares. Sin embargo, esto no quiere decir que sea completamente inútil. Al momento de que podamos hacer un electrocardiograma, una electromiografía, un electroencefalograma, lo que estamos retirando y lo que estamos midiendo es esos cambios de forma directa de la cantidad de electrolitos que entran y salen a través de la membrana. Y con ello podemos establecer varios diagnósticos, ¿sí? Entonces realmente lo que medimos no es de forma directa los iones calcio y potasio en el caso del corazón, sino de forma indirecta cómo es que estos influyen en la primera clase que tuvimos de electrocardiografía. ¿Cómo es que se forma esa onda P? ¿Cómo se va a formar el QRS y la T? ¿Sí? Entonces, la ecuación de Nernst nos ayuda a calcular este tipo de cargas. Sin embargo, lo que nosotros podemos observar es como tal el efecto de estas cargas y cómo es que estas nos van a comprometer en la salud. Bien, entonces vamos a continuar con esto. Entonces, existe una ecuación de Nernst simplificada que es la que se toma en cuenta para realizar estos cálculos. Sin embargo, estos iones comunes pues tienen una monovalencia, o sea que tienen una cantidad de electrones en su último nivel de energía, pues realmente muy pequeña, ¿no? 2 o 1, es lo que por eso es que se pone K2, Mg2, eso es lo que tiene que ver con la valencia y son las cargas que posee realmente. Entonces, a este tipo de electrolitos se les llama divalentes. ¿Y eso qué quiere decir? Que son, pues, por supuesto, tienen una carga un poco más elevada respecto a los otros. Y es positiva, por supuesto. Existen potenciales de equilibrio calculados con esta ecuación de Nernst que ya están establecidos y estos se les llama pues de potenciales de equilibrio y comunes. ¿Por qué? Porque son los que más podemos llegar a estar midiendo. En el caso del potasio es de menos 90 milivoltios en la mayor parte de las células del cuerpo. Entonces el potasio por lo general, a pesar de ser el electrolito con mayor concentración de forma intracelular, también es de los que va a generar electronegatividad causalmente. El sodio va a tener una carga positiva de 61, en la mayor parte de las células del cuerpo. Y el calcio va a tener una de más de 120 milivoltios en la mayor parte del cuerpo. Entonces, como se pueden dar cuenta, los electrolitos tienen concentraciones intracelulares que van a variar según su potencial de equilibrio. Y gracias a esto podemos establecer la velocidad de intercambio también. Entonces vamos a ver que en este caso el potasio es de los electrolitos más lentos al momento de realizar cambios por potenciales de acción, y el calcio y el sodio son de los más rápidos, en los que se pueden cambiar de concentración muy rápidamente debido a este potencial de equilibrio, ¿sí? Entonces lo que estamos viendo aquí es la facilidad con la cual los electrolitos pueden pasar a lo largo de las membranas celulares. Y con esto llegamos
al potencial de reposo, donde las membranas plasmáticas mantienen como tal un voltaje de reposo y esto va a reflejar los potenciales de difusión que se pueden generar. Gracias a estos potenciales de reposo podemos determinar cuándo una célula puede tener un cambio y estos cambios van a ser pues meramente por células vivas, porque hay que recordar que las células como tal tienen el funcionamiento de sus membranas gracias a que están vivas. Cuando las células dejan de tener esta capacidad de realizar estas funciones, de hecho, se puede considerar que las células están muertas. Hay algunos medicamentos que pueden inhibir los potenciales de reposo, precisamente hiperpolarizando o disminuyendo el potencial de reposo. Por lo tanto, también el potencial de reposo es signo de que la célula es reactiva, una de las partes más importantes, porque hay algunas estructuras celulares que van a ser poco reactivas a la electricidad. Sin embargo, en nuestro caso, es muy difícil que las células no sean reactivas. Hay algunos componentes inertes en el líquido extracelular y en el espacio intersticial que son inertes, por supuesto. Llámese electrolitos, llámese estructuras proteicas que pues, responden muy poco a las cargas. Sin embargo, eso no quiere decir que no las puedan conducir. Y gracias a eso vamos a tener un cálculo matemático que se realiza con la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz, muy similar a la de Nernst, que nos permite realizar un cálculo del voltaje, ¿sí? Del potencial de reposo precisamente. VM es como se simplifica. Entonces, la primera parte de esta clase vamos a terminarla precisamente con estos conceptos. Hay otro concepto que tenemos que tener en claro, que es la permeabilidad en reposo, muy aparte del potencial en reposo. La permeabilidad en reposo se da debido a que hay algunos componentes electrolíticos como el sodio, el calcio y el potasio que en la mayoría de las células en reposo tiene insignificancia, pero el sodio como el calcio tienen una actividad muy importante y por lo tanto es difícil que estos sean permeables. Los que sí van a tener una conductancia en reposo importante van a ser los de potasio, ¿sí? Entonces, el potencial de reposo va a ser regulado precisamente de forma constante por parte del potasio, muy independiente del sodio y del calcio, que estos que necesitan como tal una participación activa de algunos componentes de la membrana. Esto es las proteínas de membrana precisamente. Hay algunos iones que pueden tener efectos extracelulares, ¿sí? Normalmente los iones deberían solamente actuar dentro de la célula, pero hay algunos otros que en el exterior pueden realizar funciones. Por ejemplo, el sodio y el calcio también tienen una permeabilidad debido a que la permeabilidad de estas mismas en reposo del sodio y del calcio es mucho más baja, por lo tanto el potencial de membrana es relativamente insensible. Pero en el caso del potasio es muy sensible y debido a las concentraciones extracelulares del potasio también se puede influir en la concentración intracelular. Por lo tanto, si saturamos un sistema de potasio, este inmediatamente va a tender al equilibrio y lo va a absorber de forma rápida. Y también lo contrario, ¿eh? Entonces, el potasio es de los electrolitos más difíciles en cuestión de permeabilidad de realizar un intercambio. ¿Y a qué me refiero con esto? A que es un intercambio controlado. Por eso, la mayor parte de las reposiciones de calcio de potasio, son en términos muy controlados. ¿Sí? No lo podemos dar tan fácilmente como una solución salina, que pues es precisamente sodio. ¿Sí? Le puedes meter 1, incluso hasta 2 litros y no pasa nada eléctricamente hablando, ¿sí? en el estado volémico. Sin embargo, las permeabilidades en este caso son muy estables en cuanto al sodio y al calcio. Pero ¿qué pasa si damos por lo menos 50 mililitros de potasio concentrado? Es prácticamente sentenciar al paciente. ¿Sí? Las concentraciones de potasio son extremadamente medidas y de hecho se considera un medicamento del carrito rojo precisamente por eso, porque tiene una gran permeabilidad extra e intracelular. Entonces hay que tener mucho cuidado con el potasio, sobre todo en pacientes que estén comprometidos con estas funciones, por ejemplo renales o incluso diabetes, ¿no? Bueno, en estados cetoacidóticos o hiperosmolares. Muy bien. Entonces, a partir de esto llegamos a trastornos electrolíticos que nos pueden conservar en un estado patológico. Con esto vamos a terminar la clase. La hipercalcemia y la hipopotasemia, o también hipercalemia e hipocalemia. Bueno, hipercalcemia e hipocalemia, ¿sí? Esto se refiere a cuando hay un trastorno en la concentración de los mismos.
La hipercaliemia o hipercalemia se refiere al aumento del potasio, perdón, me estoy confundiendo mucho, pero es potasio de lo que estamos hablando aquí. Cuando aumentan las concentraciones extracelulares de potasio, y lo vamos a medir en el plasma sanguíneo, en la sangre, también vamos a tener una reducción de la electroquímica del impulso de la salida del potasio, y esto va a hacer que la membrana se despolarice. Y lo contrario, la hipocalemia o hipopotasemia va a ser la concentración reducida de valores de potasio extracelular. Y esto va a pasar el gradiente y el potencial de membrana en reposo se hace más negativo. Por lo tanto, el potasio también se considera un estabilizador de membrana precisamente. ¿Por qué? Porque va a permitir que las membranas se despolaricen o se hiperpolaricen, ¿sí? Entonces, es un efecto completamente eh, invertido, ¿sí? Si hay hipercalemia, la membrana se va a despolarizar más rápido. Si hay hipocalemia, se va a despolarizar más lentamente. Y esto lo vamos a poder ver de forma directa en las células que más lo resienten. En este caso, las células cardíacas. Bien, bien. Vamos a terminar esta clase de aquí, hasta este punto, y la reanudamos en la siguiente parte.